Bueno, comenzamos el segundo módulo de este curso de formación que está dedicado exclusivamente a economía. Va a ser 4 lunes, 7:30 de la tarde, hasta terminar. Eh, Como decíamos, lo coordina Álvaro Brunini, que es economista, es docente, ayudante investigador, eh, actualmente preside la ANI y tiene una maestría en economía y un MBA. Así que créditos tiene de sobra para coordinar esta actividad. Además, fue una iniciativa muy buena de ese equipo de trabajo y nos va a sacar a nosotros de la máxima ignorancia que tenemos. Alvarito, te doy la palabra y mucho éxito en este módulo. Bien, buenas tardes, primero que nada. Bueno, realmente impactado de la puntualidad de estos talleres. Creo que dentro del Frente Amplio, esas son las actividades más puntuales que he vivido. Bueno, primero que nada, de alguna manera, em, como saben, o bueno, muchos no saben, junto con Salvador Esqueloto, ambos somos representantes de la vertiente en la Comisión Nacional de Programa y trabajamos en conjunto con un conjunto de compañeros y compañeras que integran unidades temáticas y desde ese ámbito entendimos la necesidad, una vez finalizado lo que fue la etapa de elaboración del programa, lo que fue, por suerte, haber ganado las elecciones y comenzar y retornar al gobierno en marzo de este año, nos pareció relevante en esta primera etapa de gobierno poder un poco dedicarles tiempos, energías a temas de formación. Esto un poco de alguna manera, esto que yo venía pensando desde el lado más de la economía, intercambiando con algunos compañeros y compañeras de los jóvenes de la vertiente, también confluyó en que había otros compañeros como Oscar, como el Pato, que también estaban pensando en talleres de formación, por lo cual nos pareció importante poder introducir estos módulos específicos de economía dentro de un conjunto más amplio de talleres. Contrariamente a lo que dijo el Pato, o sea, no partimos de la ignorancia, digamos, eh, del conjunto de militantes de la vertiente, sino al revés, de que muchas veces quienes nos dedicamos a la economía, de alguna manera, sabemos que muchas veces el conjunto, digamos, de herramientas que utilizamos, de herramientas analíticas, pero también de empíricas que utilizamos, no son fáciles de transmitir. O sea, y como sabemos, en la política, todo lo que tiene con la economía está muy relacionado, por lo cual nos parecía relevante intentar explicar algunos conceptos que de alguna manera le den una caja de herramienta al conjunto de militantes de la vertiente de cara a Hola, eh, compás, de acá del norte del nada más país. de cara a lo que es este primer año de gobierno y de cara a Hola, lo que es compañeros, de acá del el, norte del país. hola, buenas tardes compañeros, y de cara a lo que es también el armado del presupuesto. Así que este conjunto de talleres comienza hoy, simplemente para no robar más tiempo de esta introducción, darle la palabra a Yael, que hoy va a estar brindando este primer taller, al cual le seguirá después otro, eh, este taller, digamos, más básico, introductorio de conceptos y de temas de macroeconomía, que ahora Yael explicará mejor. Después seguirá un segundo módulo en temas más de comercio exterior e inversiones, un tercer módulo más vinculado a temas de mercado de trabajo, pobreza, después un cuarto más vinculado a temas de finanzas públicas, presupuesto. Hola, compañeros. Simplemente, bueno, Yael es asesor del Ministerio de Ambiente, asistente de investigación de Buena SIMBE, pregunta. economista y, bueno, como dije, militante de los jóvenes de la vertiente. Así que, sin más, Yael, todo tuyo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Álvaro, muchas gracias Oscar, Pato. Bueno, como les decía, en primer lugar es un gran honor estar hoy compartiendo y aprendiendo con ustedes. Me parece que esta instancia es buenísima, me pone muy contento. Este,
pensar en cómo seguir construyendo en colectivo, cómo generar conocimiento. Este, bueno, como les decía, celebro esta instancia y las personas que le ponen tiempo, energía a estas actividades y por sobre todas las cosas a Álvaro, que me convocó a mí, convocó a los jóvenes de la vertiente artiguista, que por suerte tenemos, creo yo, considero, y sé que la vertiente también, muy buenos equipos de economía, muchos estudiantes, algunos que ya son economistas. Entonces, bueno, saludarlos y valoramos como juventud enormemente que nos convoquen a estas instancias y que nos acompañen en este proceso de formación. Además, bueno, considero que estos espacios de formación son especialmente valiosos y que los demandamos los jóvenes, y espero que los no tan jóvenes también, y podamos aprender de ellos, porque son de cierta forma para aquellos que llegamos a la vertiente desde distintos caminos de la militancia, desde distintos enfoques de la izquierda o distintas concepciones del Frente Amplio, que tienen componentes históricos, filosóficos y económicos, cuya interpretación a veces por lapsos temporales nos es ajena. Entonces considero que estas instancias de acercamiento y de entendimiento, de aprendizaje colectivo son fundamentales para entender, bueno, quiénes somos, quién es la vertiente, qué es el Frente Amplio, y bueno, justamente eso nos da un norte para ver a dónde vamos. Entonces, bueno, celebrando eso, si les parece, comienzo. Por supuesto, de funcionamiento nomás me pueden interrumpir cuando quieran. No tengo problema, no es necesario que levanten la mano. Lo que sí, en primera instancia no me es posible mirar el chat y estar enfocado en la presentación, así que lo que les digo, si abren el micrófono por mi parte está bien. Bueno, la reunión va a tener estos contenidos, los cuales, bueno, en primer lugar nos vamos a centrar en qué es el crecimiento económico, qué es, cómo se produce, por qué es importante, por qué los economistas hablan tanto de crecimiento, fundamentalmente por qué en los últimos años, tanto la coalición o que perdió las elecciones pasadas como el Frente Amplio se ha enfrascado tanto en esta discusión y en cómo acelerar la tasa de crecimiento. Después un poco de historia económica, aquí no me voy a detener mucho, pero sí unas breves nociones, porque a veces se habla de si Uruguay es más rico hoy, si fue más rico antes, por qué si somos más ricos hoy hay tanta pobreza o tanta desigualdad, pero mínimamente. Después algunos riesgos actuales, pongo entre paréntesis no ciclos porque estaba inicialmente pensado, pero bueno, después quise dejar cierto espacio para preguntas y tratar de ser lo más claro posible, entonces profundizar en ciertos temas. Los riesgos bueno, que vemos actualmente cuando se escuchan las noticias importantes del mundo y cómo eso impacta en Uruguay. Y por último, bueno, frentes de acción de la política económica y diálogo con las autoridades locales. En ese último punto, básicamente lo que quiero es dialogar o tratar de interpretar con ustedes qué es lo que dice Gabriel Odone y el equipo cuando habla de cuando da declaraciones que son muy repetidas. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué el Frente Amplio va por este camino? Bueno, eso es como lo principal. Y también ver qué es lo que puede hacer el gobierno en estos 5 años o dónde pienso y comunican ellos que va a estar el foco. Bueno, en primer lugar, voy de un concepto que probablemente muchos ya conozcan, pero que no es en vano que se repite frecuentemente, que qué es el crecimiento económico. El crecimiento económico parte de qué es la riqueza, ¿no? La riqueza en general los economistas la medimos como el PIB, o el Producto Bruto Interno, que es el valor, cuando decimos monetario, es cuánta plata es o cuánta plata contabilizan todos los bienes y servicios que producen la economía. Es decir, ahí lo reflejo simplemente como con dos imágenes, ¿no? Que una son peras, pero puede ser cualquier bien, piénsenlo como autos, piénsenlo como cualquier, puede ser manzanas, puede ser una pelota de fútbol, piénsenlo como todos los bienes y como todos los servicios que produce la economía. Servicios puede ser software, puede ser contratar a un consultor, un economista que contrata al Ministerio de Ambiente, por ejemplo, como es mi caso. También se contabiliza como la riqueza que tiene un país. Cuando vos sumás todos los bienes, es decir, si yo produzco 10 manzanas, 10 peras, 10 pelotas de fútbol, 14 autos y demás, todos esos bienes, más todos los bienes, más todos los servicios que produce la economía, eso bueno, se calcula y ahí se ve cuán rico es un país. Esa riqueza, tal como dice la presentación, lo que refleja de cierta forma es la capacidad productiva, ¿no? O sea, es decir, si un país tiene un PIB de, digamos, 10.000 millones de dólares, que es un número gigantesco, y otro tiene un país de 20.000 millones de dólares, este,
que ahora voy a hacer una salvedad, pero uno lo que estaría viendo es que un país tiene el doble de capacidad productiva que otro país. O sea, un país que tiene el doble de PIB tiene el doble de capacidad productiva. Y ese doble de capacidad productiva lo que quiere decir que justamente produce el doble de bienes, el doble de servicios. Y bueno, hay varios tipos de PIB. El nominal justamente es el que no está resaltado porque es esto, ¿no? Si yo tengo 10, mi economía produce 10 peras y cada kilo de pera vale 50 pesos, bueno, mi PIB es de 500. Bueno, pero lo importante es ver cuánto es en términos reales, es decir, cuánto puede alcanzar de esa producción a los hogares, cuánto puede, cuando lo vemos en términos per cápita, a por cada persona. Es decir, si un país tiene un PIB del doble del otro país, pero tiene 5 veces más población, no es más rico. ¿Me explico? O un país que tiene el doble de PIB, pero tiene el doble de... Yael, disculpa Sí, que te interrumpa, la por presentación supuesto. no está Sí. corriendo, solamente tenemos a Danilo, lo estamos viendo y no Ah, vemos las diapositivas. entendí que estaba compartiendo. Sí, pero no las podemos cambiar. Yo por lo menos no las puedo ver. ¿Estás viendo una que dice Producto Bruto Interno? No, estoy viendo la primera, la que está Danilo saludando, taller uno. Ah, Las eh, otras no se ven. Ahora ¿no se sí, ve? ¿Ahora sí? ahora Ahora, sí, ahora ahora recién sí, cambió, ahora recién Ah, cambió. ahora sí. disculpas, Ahora, pido disculpas, tal vez el error fue mío. Bueno, simplemente traté de explicar, bueno, continúo, si les parece, disculpen. Bueno, pero tal como les quería expresar, gracias para hacerme el comentario en la primera diapositiva. Bueno, pero es lo que les trataba de decir y espero que haya podido comunicarlo, es justamente el PIB es lo que producimos. Y, y el PIB vamos a ver ahora cómo eso se traduce en crecimiento. Bueno, ¿qué es el crecimiento económico y por qué es importante? El PIB, como yo les decía, es la riqueza que genera un país, pero es la riqueza que genera el país en un año. Entonces, cuando vos mirás el PIB del año pasado y el PIB de este año, digamos que el año pasado se produjeron 100 autos y este año se producen 110. Si eso se tradujera a todos los bienes de la economía, a todo lo que produce la economía, estaríamos hablando de que si hubo un crecimiento de 10%, hoy tu país es 10% más rica. A eso es lo que nos referimos los economistas cuando hablamos de aumentar la torta. En general lo que hacen los economistas para pensar este concepto es, bueno, tú tenés un montón de bienes en la economía, como yo decía, autos, pelotas de fútbol, todo tipo de bienes de consumo, fruta, verdura y demás. Ahora, cuando tú lo sumás todos eso, lo puedes pensar como un único bien, como una torta, como generalmente se piensa. Si tú producís una torta de 10 millones de dólares, tenés 10 millones de pedacitos de torta para repartir entre tu población. En la medida que tú vayas aumentando tu riqueza, tú tenés más pedacitos de torta, que eso piénsenlo como todo, autos, casas, demás, para repartir entre cada uno de tus habitantes. Y ahí hay un concepto que es importante, que es, bueno, pero eso es la economía en general. Capaz que uno me podría decir, bueno, pero eso cómo se traduce en lo que tiene el Estado, por ejemplo, para hacer gasto en educación, para hacer gasto en seguridad, para hacer transferencias monetarias, para gastar en salud. Bueno, sucede que cuando la economía crece, el Estado también gana. Y ahí vamos a ver uno de los puntos fuertes que busca potenciar este equipo económico del Frente Amplio durante estos 5 años. Y ahí menciono como la presión fiscal. La presión fiscal es un término que no sé si hubo una pregunta, si las dudas continúan. No entendí si una pregunta. La presión fiscal es cuánto recauda el país. Básicamente es cuánto tiene de impuestos, por así llamarlo rápidamente. Entonces, por cada 10 pesos extra que produce el país, o sea, por cada 10 pesos de crecimiento que genera el país, el Estado se queda con 3. Es decir, se queda más o menos, un poco menos, pero con un tercio del crecimiento y de la riqueza que genera el país. Entonces, en la medida que el país crezca, el Estado tiene más recursos y sin aumentar impuestos, genera mayores capacidades de invertir en un montón de áreas claves. Y justamente eso es lo que se habla cuando que el crecimiento reduce la puja distributiva. Es decir, cuando hay crecimiento económico, no tiene por qué haber nadie que pierda. Esto es muy importante porque durante los gobiernos del Frente Amplio, ahora después lo vamos a mencionar, cuando hubo un gran crecimiento de la economía, realmente la economía aumentó su capacidad productiva enormemente, generando excedentes, se pudo generar recursos genuinos para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad, para generar mejoras en el sistema de salud, para invertir mucho más en educación sin que ningún sector se estuviera necesariamente quejando. ¿Por qué? Porque no hubo que quitarle a unos para darle a otros. Ese es el problema cuando no hay crecimiento económico y es uno de los problemas de los últimos 10 años. Bueno, el país no crece, no hay más recursos
para otorgar sin generar otros problemas. Entonces, si nosotros queremos atacar ciertos problemas que tenemos, la medida en un país que no crece es, bueno, quitándole a unos para darles a otros. Y por eso es muy importante, bueno, esto fue cuando hablaban un año, imagínenselo cuando pasan 30 años, cuando pasan 10, no nos vayamos a 30 años, que tal vez es mucho, cuando pasan 10 años, realmente si un país crece mucho, genera mucho más bienes y puede desarrollar su país, puede invertir y atacar problemas como son hoy la pobreza infantil. Entonces simplemente pongo un gráfico aquí a la derecha que básicamente dice, bueno, en los últimos 120 años, es un montón de tiempo, lo sé, pero ¿cuánto aumentó la riqueza? Y bueno, si vemos la riqueza de Uruguay, aumentó 5,6 veces. Hoy seríamos 5,6 veces más ricos. Hoy tenemos 5 veces más bienes que antes. Otros países como Argentina crecieron 4 veces, Brasil 17 veces y demás. Por eso los países en la medida que tienen tasas de crecimiento más alto crecen mucho más. Bueno, y tal vez una de las preguntas que nos hagamos todos es, y sobre todo los economistas, es, bueno, ¿cómo hacemos, cómo aumentamos la torta, cómo generamos crecimiento económico? Y hay, hay- hay muchas formas, hay varios enfoques para verlo, pero uno de los conceptos fundamentales, los economistas a veces hablamos de fundamentos, que es, bueno, ¿qué es lo que hace desde las bases, los fundamentos, cómo se genera el crecimiento económico? Y ahí podemos pensarlo esencialmente como tres componentes, ¿no? Como cuando a veces lo pensamos como producción y decimos, bueno, quiero producir más productos, quiero producir más carne para darle a mi población más proteína, lo podemos pensar desde tres cosas que hacen realmente aumentar la producción y que se pueden estimular. Una es el trabajo, quienes producen riqueza, desde una concepción marxista o hasta incluso capitalista, son los trabajadores. Es decir, cualquier producción de un bien o servicio que estemos pensando, detrás están las personas. Entonces, en la medida que tengamos más trabajadores, y que estos sean más productivos, esto en general se ve como personas que tienen más educación, se aumenta la riqueza. Es decir, yo tengo más trabajadores, pueden producir más, pero si además esas personas, por ejemplo, saben usar un tractor, y respecto a las personas que no lo saben usar, hacen aumentar la producción de una forma que generamos excedentes para todos. Y bueno, en el componente de trabajo, aquí hay como tres componentes que son claves, ¿no? La primera es la población, es decir, los países que tienen poblaciones más altas, o que tienen tasas de crecimiento de población más altas, tienen ahí un factor de crecimiento importante que los puede hacer aumentar su riqueza. Por supuesto, la educación, este es un gran problema del que tiene Uruguay, que todos reconocemos, entiendo yo, que es, bueno, una población más educada le da a la persona mejores perspectivas de trabajo y además hace que pueda aumentar la riqueza. Y por último, obviamente, el envejecimiento, porque en la medida que entendemos que hay personas que están produciendo, hay que generar los excedentes para justamente compensar a las personas que han trabajado. En un segundo lugar, podemos pensar al capital, que es, bueno, lo que usan los trabajadores para producir. Básicamente lo podemos pensar como maquinaria de equipos. Pueden ser tractores, pueden ser autos, puede ser una computadora. Y para que este aumente se necesita mayor inversión. Esta inversión, que en Uruguay es históricamente baja, es realmente un factor importantísimo de crecimiento. Es decir, para que un país se desarrolle, o muchas veces se habla, por ejemplo, de la industria, tiene que venir un gran capital e invertir en desarrollar una industria. Puede ser el Estado, perfectamente, pero es verdad que en flujos grandes, en general, el privado tiene mayor capacidad de hacer estas inversiones. Eh, Tiene que hacer estas grandes inversiones en generar fábricas, en contratar maquinaria, equipos, para que los trabajadores justamente hagan producción. Y bueno, esa inversión es justa, esta atención tal vez con lo público hoy, y más adelante voy a entrar, pero el Estado no, está en déficit, es decir, ya gasta por encima de lo que puede gastar, y esto no es sostenible durante muchos años. Entonces, invertir hoy lo que básicamente hace es que estás postergando consumo, lo que se dice, entonces hacer una inversión hoy la ves en 10 años capaz, el vuelto. Entonces hoy el Estado no tiene tanta capacidad para hacer esas inversiones y por eso se recurre a veces al privado. Después lo podemos ir discutiendo. Y por último, la tecnología, que es lo que generalmente se llama la receta, que es a veces difícil de entender para justamente también los economistas, pero es,
Bueno, si el día de mañana, por ejemplo, se desarrolló, o hace poco se desarrolló, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te permite automatizar un montón de procesos, te permite hacer de forma mucho más rápida todos los procesos que antes hacías de forma más lenta. Entonces, todo esto te permite producir más rápido y justamente, como veníamos explicando, aumentar la riqueza. Bueno, acá simplemente voy a entrar rápidamente en cómo y cuánto creció Uruguay en su historia. Y acá luego lo vamos a hablar porque es como una de las principales, el principal mandato, diría yo, del equipo económico que asumió, o al menos como ellos lo asumen, y es justamente, bueno, el crecimiento económico te permite aumentar la producción y como tenés un Estado presente y que canaliza bien recursos, que ese Estado salga a hacer política pública y salga a combatir todos los problemas que hoy tiene la sociedad que tenemos. ¿Qué sucede? Que Uruguay, y ahora voy a hacer claro por qué el 3%, porque es un número bastante repetido en muchas conferencias y comentarios que ha hecho el equipo económico, Gabriel Odone y demás, es que quieren llevar la tasa de crecimiento al 3%. Al 3%, al 3%, dicen que con esa tasa Uruguay logra todos los recursos que necesita realmente para cumplir en esencia el programa del Frente Amplio, pero además para atacar y abordar efectivamente los problemas que hoy existen. Sucede que, a excepción del periodo 2004 y 2014, en muy pocos momentos, y sobre todo en dos momentos en la historia, se alcanzaron 3 años consecutivos creciendo a esa tasa. Entonces es realmente un desafío que tiene este equipo económico y que no es algo sencillo o esperable si vamos la historia económica. Entonces, lo que sí vemos es que cada 20 años en Uruguay existe una recesión que para los economistas es como si fuera una pequeña crisis, ¿no? Algunas de ellas son muy marcadas, la de 2020 o la de 2002, todos la podemos tener en la retina, pero hay otros momentos en que no solo no crecemos, o crecemos muy, muy poco, sino que la economía a veces decrece. Y eso lo podemos ver también ahí puse algunos periodos de cuánto creció la riqueza o cuánto más excedente generamos. Y bueno, ahí se ve muy marcadamente que en el periodo, por ejemplo, 2003-2013, que es la salida de la crisis, se generaron realmente un montón de recursos que permitieron realizar programas muy ambiciosos de parte del Frente Amplio. Ahora bien, si nos situamos en los últimos dos periodos, es decir, en el periodo desde 2014 o de 2016, vemos una tasa de crecimiento del 1,2 o 1,4%, que es casi de la mitad o menos de lo que ha sido la historia del Uruguay y es realmente una problemática, porque justamente, como decíamos, un país que tiene, ya gasta por encima de lo que puede gastar, que tiene una deuda que ha venido en aumento, que no genere nuevos recursos. De cierta forma va en contra de abordar las problemáticas que tiene. Y aquí dejo simplemente el título del declive, que es como, bueno, en la anterior diapositiva traté de mostrar, bueno, como ven, la riqueza tiende a aumentar con el pasar de los años. Es esperable que se invierta en tecnología, se desarrollen nuevas máquinas, los trabajadores se capaciten más y demás. Entonces, que esto aumente. Pero lo importante a veces también es verlo en términos en relación a otros países. Es decir, ¿Uruguay es hoy un país más rico de lo que era antes, sí o no? Bueno, Uruguay, como veíamos antes, sí, es más rico. Lo que también es cierto es que si uno lo ve, lo que pasó en los últimos 100 años, Uruguay, sobre comienzo del siglo XX, y a mitad también, estaba en un pelotón de países desarrollados, es decir, tenía un nivel de riqueza en términos de población, o sea, cuando uno mira la cantidad de bienes y servicios que tiene un uruguayo, era comparable con países como Italia, Francia, Japón, Finlandia o Estados Unidos, es decir, países que hoy son considerados muy desarrollados y que realmente se encuentran muy lejos de Uruguay. Lo que pasó es que, también se puede ver a la derecha, es que Uruguay sistemáticamente creció a menor ritmo que ellos, es decir, Uruguay no fue capaz de producir a la misma tasa en que fue creciendo los países desarrollados. Y esto genera que cuando uno piensa en países escandinavos, por ejemplo, tienen un estado de bienestar que realmente puede financiar políticas públicas muy ambiciosas. Puede financiar un sistema de educación de primer mundo, un sistema de salud realmente excepcional, puede tener tasas de pobreza que son de las más bajas del mundo. Y Uruguay, de cierta forma, no genera los recursos para hacer todo eso que genera, que busca.
De ahí también otro de los grandes motivos por los cuales el equipo económico del Frente Amplio busca aumentar el crecimiento económico. Bueno, y si lo pensamos en la coyuntura, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy? En los últimos 2 días tratemos, bueno, cuál era la historia de crecimiento del Uruguay. Fue muy breve, pero básicamente es un país que le cuesta crecer, sobre todo le cuesta crecer de forma seguida. Y si uno mira los últimos 20 y pocos, 25 años, vemos que en los primeros años, en lo que al menos intenta mostrar la gráfica, eh, no solo no crecimos, sino que hubo una crisis muy fuerte, de la crisis más fuerte reciente del Uruguay, incluso por encima de la del COVID. Si bien recuerdan, la tasa de pobreza se fue al entorno del 40%, o sea, realmente es muy problemático cuando la riqueza que genera el país se pierde porque se pierde puesto de trabajo, porque se pierde que la población pueda acceder a mejores tasas, a mejor educación. Bueno, ni que hablar de que se deteriora el sistema de salud, el sistema de seguridad y demás. Y bueno, y luego de esa crisis que fue realmente muy marcada y muy profunda para el país logró durante los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio unas tasas de crecimiento brutales, o sea, tasas históricamente altas, o sea, las tasas en la historia del Uruguay más altas y por más tiempo realmente sostenido. Y eso generó un montón de recursos que permitió, como les decía, financiar programas muy ambiciosos. Sucede que sobre finales del segundo periodo de gobierno, como se puede ver en el gráfico, en 2015 prácticamente no crecimos y desde ese año en adelante crecimos cada vez a tasas menores. Eh, no hemos podido no solo retornar a crecimientos históricamente altos, es decir, tasas de las que se vieron entre el 2003 y 2013 son tasas a las que creció China, cuando todo el mundo habla del fenómeno chino que sacó a millones de personas de la pobreza, sino que no hemos vuelto ni siquiera a crecer a lo que crecimos en nuestra historia. O sea, Uruguay tiene una historia en la que creció relativamente una tasa baja del 2 y algo por ciento. Bueno, estamos en la mitad de la historia del Uruguay. Entonces, crecer al 1% complejiza todo tipo de políticas, ni que hablar nuestro sistema de seguridad social. Un país que, por su calidad de desarrollo y demás, proyecta cada vez más personas jubiladas, por decir algo, tiene que contar con recursos para poder pagarle jubilaciones dignas, para poder invertir en educación y demás. Entonces, generar recursos por aumentar tus recursos a una tasa del 1% es algo comparativamente bajo, es bajo no solo para la historia de Uruguay, sino para la mayoría de los países del mundo. Y entonces ahora simplemente quiero, bueno, capaz que alguno me pregunta, bueno, ¿qué pasó entre el 2004 y 2018? ¿Qué pasó que Uruguay pudo realmente crecer a esas tasas tan altas? Bueno, podemos hablar de que el PIB, o sea, la riqueza, aumentó a casi el 6%. ¿Por qué? Por dos motores claves, si lo interpretamos. Podemos hablar también, por supuesto, del boom de los commodities. Es decir, que los precios de los principales bienes que exportaba Uruguay, estamos hablando de carne, estamos hablando de soja, estamos hablando de todo tipo de cultivos, arroz y demás, pasta de celulosa, por supuesto, el precio aumentó muchísimo y tuvimos mucha más demanda internacional. Entonces, un bien que antes vendíamos por una cantidad, su precio aumentó y vendíamos en mucha mayor cantidad. Por supuesto que eso generó ingresos muy genuinos para el país, pero además, durante los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio se logró que Uruguay aumentara su tasa de inversión, es decir, cuánto invierten el sector público y privado en más tecnología, en eh, más maquinaria, más industria, más equipos a tasas históricamente altas. Es decir, cuando nosotros vemos el gráfico a la izquierda, vemos que Uruguay tiene un promedio de inversión más o menos del 15%. Durante esos años alcanzó el 20%. El 20% es una tasa baja para la mayoría de los países, para Uruguay es muy alta. Para la mayoría de los países desarrollados es baja, para Uruguay es una tasa muy alta y es uno de los objetivos que tiene este equipo económico, aumentar fundamentalmente la inversión privada, atraer inversiones y generar nuevos puestos de trabajo, que esto permitiría aumentar el crecimiento económico. Y además, un concepto que no es menor y que me parece que es importante destacar, este, es que probablemente sea luego complementado por Inés y Paula, que van a tocar temas de desigualdad, temas de pobreza, temas de género, es que la fuerza laboral, es decir, los trabajadores y las personas que estaban con trabajo, aumentó en más de un cuarto, es decir, se crearon
un 25% más de puestos de trabajo, es decir, es una tasa altísima. Se creó muchísimos puestos de trabajo desde la crisis en adelante, sobre todo en los primeros dos gobiernos del Frente Amplio, que fue acompañado, por supuesto, por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en una forma mucho más plena. Actualmente aún contamos con ciertas brechas de género, pero realmente durante este periodo se acortó enormemente la brecha que en ese momento era mucho más profunda. Bueno, este simplemente es gráfico que busca mostrar que durante los años de mayor crecimiento económico fueron los años en que Uruguay, el Frente Amplio en particular, aumentó notablemente el salario real y pudo permitir una calidad excepcional de la economía. Perdón, hay micrófono abierto, por favor. Se escucha mal porque hay un micrófono abierto. Gracias. Bueno, intentando no haber sido muy aburrido en la parte técnica, ahora voy a entrar un poco más en algunas de los comentarios principales que hace el equipo económico, sobre los cuales podemos dialogar. Encantado de que me hagan alguna pregunta más. Traté de ser breve e indicar como los titulares que son más repetidos diariamente por este equipo. Este es simplemente una cita a Odone sobre los primeros días de haber asumido, que era, bueno, básicamente esta explicación, ¿no? ¿Por qué tenemos esta obsesión con aumentar el crecimiento económico? Y bueno, porque esto permite mejorar la calidad de la vida de la población. Es correcto, es un consenso entre los economistas que el crecimiento económico realmente permite aumentar los estándares de vida de la población. Sin crecimiento económico es difícil generar nuevos recursos para financiar todas las políticas que todos tenemos en mente. Y bueno, un segundo comentario que es un poco menos optimista y es un poco pesimista es, bueno, no es posible asegurar los niveles de prosperidad y de equidad a los que aspira la ciudadanía si no se crece a un ritmo que al menos duplique lo registrado en la última década. Esto sucede porque hay una tensión entre crecimiento y mejoras en la equidad, o en la desigualdad, en la pobreza y demás. Es decir, el crecimiento económico no necesariamente, no porque un país crezca, se va a volver, va a reducir la pobreza o va a bajar la desigualdad. Lo que sí es correcto que es que un país como Uruguay, que tiene un Estado relativamente presente, podría hacerlo más, también puede ser una discusión que podemos tener, recauda parte de ese crecimiento, es decir, se beneficia de ese crecimiento y realiza políticas públicas con ese crecimiento. Y lo que nos muestra la historia es que cuando el país y el Estado fundamentalmente recibe estos ingresos, los vuelca de buena manera a la sociedad y permite generar cambios sustanciales y muy necesarios. No obstante, el equipo económico enfrenta algunos riesgos claros, ¿no? Para impulsar el crecimiento económico. Algunos históricos, como mencionaba, Uruguay no es un país que se caracterice por crecer, o sea, es que ellos logren justamente acelerar esta tasa de crecimiento, eh, sería algo muy loable y realmente, pero algo realmente muy difícil. Y en eso podemos encontrar algunos factores externos que son súper importantes y que espero que estemos conociendo, que son, bueno, los conflictos internacionales, todo lo que está pasando en Medio Oriente, que es, bueno, lamentable realmente, que aumentan la incertidumbre y provocan cambios muy bruscos en precios como el petróleo o el dólar. Pensemos que el petróleo o el dólar son como dos de los precios, vamos a decir, el petróleo se usa para absolutamente todo. Uno piensa que aumenta el petróleo y no pasa nada, solo la nafta. No, cuando uno va a comprar una banana al puesto de verdura de la esquina, esa banana se produjo, no sé en qué parte de Uruguay, voy a hacer una burrada, pero por ejemplo en el norte del país, la tienen que traer en camiones hasta Montevideo y están, o sea, todo el costo de transporte, todos los costos logísticos, un montón de costos de producción de todo tipo aumentan. Entonces el aumento del precio del petróleo es como un precio de un bien que incide sobre todos los precios de la economía y por eso que cambie y que aumente y se dispare en un par de días y que luego se desplome en otro par de días, genera cambios importantísimos y bueno, también hay algunas de las críticas que por ahora yo creo que lo está manejando bien el gobierno, pero no sé si lo han escuchado hablar del tema de cómo se fija el precio de los combustibles. Bueno, el precio de los combustibles, el gobierno trata de dar cierta previsibilidad o se trata de que las personas y sobre todo los empresarios vean un precio claro, pero lo que es cierto es que en el mundo está cambiando muy rápidamente día tras día, con aumentos y con descensos que generan que uno no pueda tomar decisiones pensando de acá a un mes cómo va a afectar ese costo. Y el dólar, como todos sabemos, Uruguay es un país muy chico,
entonces comercia mucho con el resto del mundo y todos los bienes, todas las compras que hace en el exterior, llámese este, comida, como puede ser, sí, cualquier tipo, si comprara, por ejemplo, carne, en realidad nosotros vendemos carne, pero si comprara arroz o comprara cualquier cultivo demás, todo eso se paga en dólares. Y entonces un dólar que cambia, un dólar que sube, un dólar que baja, ahora vamos a ver que bajó, genera que las relaciones comerciales no sean tan claras, sobre todo cuando esto no tiene previsibilidad, afecta, te afecta la inflación, te afecta la decisión de inversión y te afecta muchos otros tipos de variables. Y bueno, luego cambios en la demanda global, ¿no? Trump, las tarifas y nuevas relaciones diplomáticas hacen que Uruguay, que vendía carne, soja, arroz y demás a un montón de mercados, hoy, bueno, Uruguay por tener relaciones diplomáticas estables y por ser un país relativamente neutral, no parecería enfrentar esos problemas, pero bueno, puede suceder, o se te está sucediendo, que países que antes comerciaban entre sí dejen de hacerlo o que tomen decisiones no solo pensando en la economía, sino pensando en estrategias bélicas o de relaciones internacionales con otros fines, ¿no? Con conflictos geopolíticos emergentes. Y por último, bueno, factores internos, como son, ¿no? Como deberán saber, el anterior gobierno dejó una deuda en aumento, ahora lo vamos a ver muy rápidamente, y un déficit fiscal, que ahora voy a explicar mínimamente qué es. Un déficit fiscal es básicamente lo que te dice es que hoy tú gastás por encima de lo que te ingresa. Entonces, un país que gasta por encima de lo que te ingresa puede no ser un problema, un gobierno lo puede manejar algunos años, pero un país que gasta muy por encima de lo que recibe durante muchos años, en algún momento tiene que gastar menos, en algún momento tiene que gastar en función de lo que recibe. Y como el gobierno pasado no hizo eso y sobre todo gastó bastante por encima de lo que recibía, eso le genera compromisos al gobierno que asumió. Y cuando digo compromiso me refiero a pagarle a deudores, pagarle, perdón, a acreedores, o sea, pagarle a las personas que te prestaron ese dinero y por supuesto te atan las manos de un montón de recursos que tú querías para destinar a otras cosas. Por último, bueno, hay un atraso cambiario, que algunos economistas, tengo un amigo que no le gusta llamarlo atraso cambiario, pero es el concepto que se entiende, y es básicamente un dólar muy barato, o sea, un dólar que hay un consenso de que el dólar está barato, por así decirlo. Eso lo que hace es que uno importe o compre, no sé, por ejemplo, un bien que se produce en Uruguay y uno lo puede comprar en el exterior. Si tenés un dólar muy barato, puedes comprarlo afuera y te podría salir más barato que acá, simplemente porque el dólar no está en el precio que tendría que estar. Esto lo que hace es que los bienes que vos vendés al resto del mundo sean mucho más caros y todo lo que vos comprás sea más barato. Entonces, un país que este, compra barato y vende caro, se complejiza que le cierran los números, porque si vos compras muy barato y vendés caro, justamente menos te van a comprar y menos te van a comprar y más vos vas a querer comprar. Entonces estamos como restándole competitividad y por ende crecimiento al país. Bueno, cuando hablamos de los riesgos internos, uno de los principales riesgos que tenemos es esto que yo hablaba, ¿no? ¿Cómo aumentar la inversión? Si la inversión es la clave, ahí cité a Odón en esa nota, si la inversión es la clave y es lo que va a hacer crecer al país, bueno, centrémonos en aumentar la inversión, en traer inversión extranjera de otros países, que instalen máquinas, que instalen fábricas, que contraten trabajadores y que eso aumente este, el crecimiento del país. Y ahí puedo citar a Odone de nuevo, que decía, bueno, necesitamos una inversión del 20%, que como estábamos antes, y se trabaja una serie de estímulos para la inversión privada. Lo que básicamente ha trasladado el equipo económico es que van a cambiar los países, países del mundo, y Uruguay es uno de ellos, cuando se va a instalar una gran inversión, un gran sector, una gran empresa. Básicamente le exoneran el pago de algunos impuestos si, por ejemplo, contratan una gran cantidad de mano de obra, si contratan ciertas poblaciones vulnerables, si realizan procesos de inversión, investigación en el país, o sea, si dejan mayores derrames que lo que harían si no tuvieran esos estímulos. Y en eso está trabajando el equipo económico para tratar de alcanzar un 20% del PIB. Para alcanzar esa cifra se requieren unos 12.000 millones de dólares del sector privado al año y
el principal riesgo que se le ve a esta estrategia, bueno, es en un país que ya tiene dificultades para alcanzar esa tasa. Ahí se puede ver en el gráfico que luego del 2012 a 2015, básicamente, que Uruguay alcanzó una tasa del 20%, la inversión de nuevo volvió a bajar y se encuentra muy por debajo de esa cifra. Es cómo va a aumentar y cómo va a traer nuevas inversiones en un mundo cada vez menos favorable a hacer estas inversiones. Es decir, cuando el mundo está convulsionando, como está por la situación en Medio Oriente, como está la situación en Estados Unidos, los grandes capitales que pueden hacer estas inversiones tienden a frenarlas justamente porque no creen que el mundo sea previsible. Entonces, bueno, este es un desafío. Si Uruguay no logra aumentar la tasa por estos problemas que estoy mencionando, eh, el aumento del crecimiento se complica. Un segundo punto es, bueno, justamente el manejo de la política fiscal, ¿no? La política fiscal es básicamente cuánto gasta y cuánto ingresa a cada país. Podríamos sintetizar los comentarios del equipo económico. Ahí pongo simplemente un tuit de Santiago Soto, que es, bueno, estuvo en OPP durante los gobiernos anteriores y ahora es asesor de Gabriel Odone, del Partido Socialista. Que bueno, hoy básicamente tenemos una situación de más gasto y más deuda. Es decir, tenemos, y se puede ver en el gráfico de la izquierda, donde vemos que durante los últimos meses, es decir, de enero a mayo del año pasado, el gasto aumentó brutalmente. ¿Por qué? Porque estábamos en una campaña electoral y porque utilizaron la maquinita del gasto para intentar generar mejoras en empleo, generar mejoras en la obra pública y demás. Entonces sucede que tenemos un déficit fiscal muy alto, es decir, estamos hoy gastando muy por encima de lo que nos ingresa, eso nos obliga a tomar cada vez más deuda. No puse el gráfico aquí de deuda para no quitarle emoción a la presentación de Javier, que va a hablar de finanzas en el cuarto taller de economía. Este, pero una deuda y un gasto que va en aumento, eh, bueno, hacen que, como trato de explicar aquí, el gasto no va a ser una herramienta potente, va a ser mucho menos potente en este gobierno que los anteriores del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque no tenés de dónde gastar, porque estás en una situación muy frágil y porque ya tus niveles de deuda están aumentando y parte del equipo económico y parte de los economistas se preguntan, bueno, este nivel de deuda está aumentando una tasa que todavía no es problemática, pero que está aumentando. Entonces, a lo que apunta el equipo económico es, bueno, hay que crecer porque en la medida que nosotros crezcamos vamos a poder aumentar el gasto público. En la medida que nosotros no crecemos y encima ya estamos endeudándonos, no tenemos de dónde aumentar el crecimiento económico sin complicar al país en materia de impagos en el futuro. En tercer lugar, bueno, está el manejo de la política monetaria. La política monetaria es, bueno, estaría una clase para explicarla, un taller entero, pero es básicamente, se centra en el control de la inflación. Le pega básicamente a dos variables claves. La principal es la inflación. Como ustedes saben, o lo explico muy brevemente, la inflación es, bueno, así como el crecimiento económico es cuánto aumentan los bienes que produce una economía, cuánto aumenta la riqueza, la inflación es cuánto aumentan los precios, o sea, va por el otro lado. Si la cantidad de producción es la misma, bueno, cuánto aumentan los precios justamente va en contra de la capacidad de compra de los uruguayos. Entonces, controlar la inflación es un objetivo en la medida que te permite aumentar el salario real. El gobierno anterior que salió tuvo una reducción importante de la inflación. No me voy a centrar en algunos de los factores que eso lo explican, pero bueno, es muy criticable varios de los mecanismos que, que utilizó o las consecuencias que generaron, como por ejemplo es el dólar que hoy tenemos, que es un dólar muy barato y de gran atraso cambiario, ahora iremos a ello. Pero logró, sí, una baja en la inflación, que también había logrado el Frente Amplio, pero luego el Frente Amplio consideró que esa tasa de inflación no era el mayor problema, sino que había que seguir apuntando a generar mayor empleo, generar mayores aumentos de salario real y demás. Pero hoy el equipo económico entiende que controlar la inflación es importante y es bueno para el crecimiento económico, cosa que comparto y que entiendo que hoy hay mayor consenso. Pero controlar la inflación, básicamente vos lo que estás tratando es frenar un poco de la economía, porque al aumentar la capacidad de la productiva, justamente aumenta, o hay chances de que aumente la inflación. Entonces, bueno, esto puede ir un poco en contra del crecimiento.
En este sentido, el desafío que va a tener el equipo económico es, bueno, cómo mantener controlada la inflación. Bueno, una de las decisiones, por ejemplo, para mantener controlada la inflación es justamente la política salarial. Hace poco se conocieron las pautas salariales, cuánto va a haber de aumento del salario real. Bueno, un país que aumenta mucho el salario real es un país que está tratando de aumentar rápidamente la tasa de crecimiento. Un país que aumenta un poco menos el salario real, o sea, va a haber aumento del salario real durante este gobierno, pero un poco más en línea con la inflación, es un país que busca aumentar, busca controlar un poco más la inflación hoy para aumentar el salario real más mañana. Bueno, y ahí dejaba la pregunta de, bueno, ¿qué sucede con el dólar, no? Bueno, mínimamente explico capaz el gráfico de abajo a la derecha que no lo expliqué, es desde el 2023, desde mitad del 2023, el gobierno por primera vez en muchos años mantuvo la inflación donde ellos querían. Es decir, dijeron, yo quiero que la inflación o el aumento de los precios esté entre un 3 y un 6%, es decir, creo que no aumente muy rápidamente, cosa que el Frente Amplio logró estabilizar pero sin bajarlo más. Y bueno, desde hace casi 2 años, desde hace 2 años que la inflación está más controlada. El Frente Amplio lo que hoy propone es bajarlo aún más, pero bueno, aumentar los salarios reales más en el futuro. Y por último, ¿qué pasa con el dólar? Actualmente tenemos un gran atraso cambiario. Esto lo tomé de una cita del año pasado de Mario Vergara que dice, bueno, tenemos el mayor atraso cambiario del siglo. Y bueno, explicaba todos los problemas que tiene justamente el atraso cambiario, son enormes para nuestra economía. Y esto lo dijo Mario Vergara el año pasado, si se hubiera enterado, que en los últimos días el dólar tuvo la mayor caída en los últimos 13 años, si no me equivoco, bueno, sería no solo el mayor del siglo, sino de la historia, probablemente. Entonces, bueno, lo que sucede es que intentar bajar la inflación, por mecanismos un poco técnicos complejos, pero bueno, tratar de frenar la economía hace o genera un poco que el dólar vaya a la baja. Y que el dólar vaya un poco a la baja genera algunas tensiones o algunas preocupaciones. Por un lado, hay una pérdida de competitividad, es decir, un país, del sector que exporta, el sector, no solo pensemos en aquellos que producen carne, pero que producen servicios y demás, venden muy caro, entonces les es muy difícil venderle a otro país. Pese a que ellos ganan no tanto, este, si el dólar baja, ellos reciben cada vez menos ingresos por eso. Y justamente como que desestimula al país y por ende puede frenar la tasa de crecimiento. Y por último hay una tensión que en este país creo que está como bien laudada, o al menos de la izquierda, no nos hace tanto ruido, que es, bueno, sucede que cuando hay un trazo cambiario, aquellos que ganan en pesos, de cierta forma ganan más, y los que ganan en dólares, de cierta forma ganan menos. Uno cuando lo piensa, puede pensar que los sectores que ganan en dólares son los sectores que tienen mayores ingresos, y esto no le genera un mayor ruido, o al menos a mí, desde mi concepción de izquierda, no me genera mayor ruido que aquellos que ganen más son aquellos que ganan en pesos, que generalmente tienden a ser aquellos que tienen menores salarios, que no son exportadores, pero que sí genera movimientos, como ya lo vimos durante los últimos gobiernos, de los movimientos rurales y demás, este, que lo que buscan a veces mostrar, pese a que por supuesto hay motivos políticos detrás, es que el sector exportador, y es uno de los motores del país, siendo un país pequeño, este, bueno, le genera ciertos problemas. Y bueno, en base a eso, el gobierno ha dicho que pretende atacar la inflación y que no va a intervenir el dólar, es decir, no se va a meter con lo que pasa en el dólar, simplemente va a tratar de controlar la inflación. Y bueno, traté de presentar, espero haber sido claro, los principales riesgos, cómo está hoy la economía en Uruguay, por qué es importante o por qué se busca aumentar la tasa de crecimiento económico, qué es lo que se busca, cómo generar más recursos. Y bueno, algunas de las cosas clave que vamos a estar, o que el equipo económico va a estar mirando y que nosotros podríamos estar mirando también para entender cómo le está yendo al gobierno en la parte más de economía, que es a qué tasa crecemos, si aumenta o no la inversión. Esto puede ser un poco menos, un poco más técnico, un poco más aburrido de mirar, pero qué pasa con la inflación y qué pasa con el dólar. Todos estos son algunas de las tensiones, sumados a los crecientes conflictos que hay en el mundo, que pueden incidir sobre si el país genera o no, solo, vamos a decirlo solo, porque el crecimiento económico es como que lo genera sin tener que cambiar el status quo,
eh, los ingresos necesarios para cumplir con el programa del Frente Amplio. Si no es así, van a aumentar las discusiones como las que hubo en los últimos días, en torno a poner un impuesto a los ricos, aumentar los impuestos o no. Todo lo cual, por supuesto, tensiona mucho más la parte política, la economía política, como se llama, que es, bueno, cómo entendemos el sistema, cómo se beneficia, cómo se dan incentivos, cómo se cuida de la población más vulnerable y demás. Sin más, quedo abierto a alguna pregunta y espero no haberlos aburrido. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muy Bueno, bien. eh, a ver, como que termino bastante preocupada, ¿no? Creo que todos estamos un poco preocupados por la realidad económica, que nos transmitís, pero que de alguna forma es la que sabemos. Pero me preocupa más el tema de que de alguna forma, desde el equipo económico y desde la visión que tienen de pronto los compañeros economistas, no cambian demasiado con respecto a la visión que tenía, por ejemplo, el equipo económico que terminó. Porque yo recuerdo que Arbeleche, ahí cuando estuvo presentando el presupuesto en el Senado, habló de derrame, que había que tratar de que se creciera para el derrame. Y me acuerdo que lo que yo le dije fue justamente eso. Le digo, bueno, a mí me hace acordar a cuando se hablaba de hacer crecer la torta para después repartir. Y bueno, y en realidad era un poco así porque en la época de Sanguinetti se hablaba de torta y todo eso. Y veo que en realidad no hay mucha perspectiva de algo diferente desde un gobierno de izquierda, y eso evidentemente eso es una preocupación. Y después lo otro es una pregunta de hasta dónde el dólar sigue siendo a nivel mundial la moneda, porque yo he leído que hay como que varios países que están usando sus propias monedas, o China u otros. Si eso se está pensando, si realmente vamos con el dólar siempre, y, y bueno, esa sería la pregunta. Pero lo otro realmente me preocupa porque no veo una visión diferente, porque en realidad justamente lo que tú decís, el programa nuestro apuesta a buscar, por lo menos, si no solucionar, por lo menos que sea más leve hacia los que menos tienen los problemas que hoy tienen. Y si estamos esperando el crecimiento, realmente no sé, y no queremos endeudarnos más, porque ya estamos muy endeudados por lo que tú decís. No sé, bueno, cómo vamos a salir de estas bien, siendo un gobierno que se comprometió realmente a mucho cambio, sin ir a esto otro que también se comprometió, no aumentar los impuestos. Pero esto que se está diciendo, yo sé que es algo como un eslogan, bueno, que los ricos paguen, pero también si no se saca de ahí, ¿de dónde se va a sacar? Si no hay crecimiento. Entonces está, eso, perdón que fui medio larga, creo. No, para nada. Un gusto que hayas compartido esas Bueno. inquietudes. Perdón, y no dije que muchas Sí, gracias, porque realmente muy interesante lo tuyo. Dale. Por más que muchas quede gracias, Amanda. preocupada, pero es muy interesante ha sido. Bueno, lo primero que me decís, que creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que es esta preocupación. Yo creo que el equipo económico lo ha tratado de decir, cuidando un poco las sensibilidades y también no tratar de transmitirle esta preocupación demasiado a las personas que les debemos, justamente, ¿no? Porque hay un concepto ahí que se llama el riesgo país, que no sé si se han escuchado alguna vez, que es básicamente, bueno, los países que tienen menores riesgos, pagan menos por su deuda. Uruguay está muy bien valorado, entonces no paga tanto por su deuda, pero tiene que cuidarlo eso. Entonces, entiendo, por más de que el equipo económico lo dejó ver entre líneas, que no dijo, capaz, con toda la potencia que debería, que la situación que le dejó el actual gobierno es grave. Esto lo dijo hace poco Javier Daredo, hace unos días, que bueno, todos sabemos que ellos integró equipos económicos del Partido Nacional, le dejaron una situación con más de 600 o 800 millones de dólares de deuda más de lo que habían presentado unos meses antes. Es decir, el gobierno que entró
el Ministerio de Economía que entró en marzo, cuando vio los balances, vio 600 millones de dólares de deuda que no tenían los informes previos. Entonces, cuando uno contabiliza esos 600 millones de dólares, es un montón de dinero para lo que es Uruguay. Es realmente mueve la aguja en la capacidad o no de hacer política. Entonces, es una preocupación válida. Creo que todos como personas de izquierda, bueno, de cierta forma estamos esperando un poco más de la parte económica, decir, bueno, ¿cómo mueve esto la aguja respecto a un gobierno de derecha? Yo creo que la está, que hay y existe sobre todo de la parte del gasto, de cómo se piensa el gasto, de cómo, este, Alguien tiene el micrófono abierto. bueno, de cómo el país piensa justamente en generar estos cambios. No sé, por ejemplo, uno mira el gobierno mira cuáles son las preocupaciones hoy de la derecha y son reducir impuestos. Entiendo que capaz que hoy Uruguay o el frente no está yendo tan agresivo como tal vez incluso a mí me gustaría con el tema de que sí hay posibilidad de que los sectores de mayores ingresos aporten un poco más, pero también hay una discusión que dar como sociedad, que es, bueno, ¿hasta dónde no nos los termina criticando nuestros propios votantes o el ciudadano medio? No recuerdo, esto lo hablé con, por ejemplo, Fernando Lorenzo, que él me dijo, yo no puedo creer la cantidad de personas que después de haber introducido el IRPF, que en ese momento pagaba menos de uno de cada tres o uno de cada cinco, la cantidad de personas en la feria que venían y me decían que habían introducido el IRPF y que eso estaba haciéndole daño a la economía, que podían consumir menos y demás. Yo esto es algo que lo veo diariamente con mis amigos que me hablan del IRPF. Yo sé cuánto ganan y sé que no llegan a pagar IRPF y aún así se lo critican y se lo machacan al gobierno. Entonces creo que a veces que se ha instalado ese relato y que es importante darlo, que no lo es así, que lo da Gustavo Viñales, que lo da ahora lo está dando Mauricio de Rosa. Uruguay tiene capacidad para aumentar un poco más los impuestos, pero hay también algunos cambios que se tienen que dar también a la sociedad para que lo permitan y no necesariamente perder votos, apoyo y que justamente estos impuestos sean bien valorados. Por último, me hablabas de si el dólar es tan importante como era antes. Bueno, Estados Unidos, y esto también tiene, con el ascenso de China, el dólar hoy ya no es tan importante como era antes. Antes, por ejemplo, en los años 60 el dólar era como el 90% de la economía del mundo se movía en dólares, 80 si no me equivoco. Hoy eso bajó sustancialmente. Ahora es la principal moneda del mundo, sigue siendo la principal moneda del mundo. Lo que sucede es que China año a año le va ganando de a poquito ciertos mercados. Antes, por ejemplo, Argentina hace poco hizo un tratado le vendió a China por muchísimos millones de dólares y en vez de venderle en dólares le vendió en yuanes, que es la moneda de China. Es decir, el dólar sigue siendo muy fuerte, sobre todo para un país como Uruguay que todo lo compra y lo vende en dólares, no tanto en otras monedas, sí lo hace, pero el dólar sigue siendo la principal moneda de ajuste y que un cambio en el dólar genera repercusiones importantes para Uruguay. Tito, creo que estabas vos. Espero haber respondido a tu pregunta, Amanda. Gracias, sí, sí. Bueno, buenas noches. Muy Buenas bueno noches. la exposición, te felicito. Gracias. Yo básicamente algunas de las cosas que tocaste ahora en la respuesta a Amanda, que son las que a mí me preocupan, porque en realidad tengo bajo nivel de conocimiento económico, de economía general, etcétera, etcétera. Pero veo que lo que hay es un diagnóstico muy certero de la macroeconomía del país, de cuáles son los problemas que estamos teniendo, por qué surgen y cuáles serían las recetas para poder salir de la situación de repliegue que tenemos a nivel económico, pero no veo claramente una hoja de ruta que nos permita salir y que de alguna manera nos diferencie de la derecha, que en realidad la gente cuando nos votó nos da otra oportunidad de llegar al gobierno, es pensando en retomar, digamos, de alguna manera el régimen de bienestar que tuvo en determinado momento con el Frente Amplio en los gobiernos anteriores. Y nosotros, en principio, tú algo comentaste ahora, cuando salimos no hablamos de la gravedad de la situación que habíamos recibido,
y dejamos que se instalara el relato que hizo la derecha, que nos habían dejado un Ferrari con el tanque lleno y en funcionamiento y todo lo demás, y no contrarrestamos ese relato, y hoy día estamos planteando algunas cosas muy parecidas a lo que puede plantear la derecha. Por ejemplo, si por el tema de contener la inflación implica de alguna manera controlar los salarios, de alguna manera el trabajador común y corriente que no maneja economía dice: voy a estar en la misma que siempre. Yo los voté a esto para que me saquen de la pobreza, para que me mejoren mi nivel de consumo, etcétera, etcétera. Al final, siempre me van a estar tironeando el sueldo, el salario. Entonces, ¿cómo nosotros damos una imagen que transmita que estamos en una situación realmente grave, que no es lo que recibimos del relato de la derecha, y que tenemos caminos de salida distintos, fórmulas distintas para encarar las necesidades de la gente? Porque en tiempos históricos nosotros tenemos segundos que nos ha dado la población, que son 5 años. Si nosotros no logramos dar una imagen de cambio rápidamente y instalar ese relato, no nos van a dar otra oportunidad. Hay muchos frente amplistas muy desconformes, básicamente con dos ministros, el de Economía y el de Relaciones Exteriores. Todos sabemos por qué se dan estas dos situaciones. Entonces, digamos, ojo, tenemos que empezar no solo a hacerlo, sino a parecerlo de izquierda, que creo que es lo que no estamos. Yo sé que esto de repente no es un tema estrictamente económico, que es más bien político, pero me gustaría que nosotros empezáramos a dar señales, más que de un análisis de diagnóstico y todo lo demás, ya un análisis que genere perspectivas claras de cómo salimos de esta situación en una sintonía de izquierda. Gracias. Por favor, Tito, gracias. A ver, creo que hay algunas cosas que son importantes y son válidas decir, este, que probablemente Amanda y muchos otros conozcan mejor que yo, pero hay una realidad que es, el Frente Amplio ganó las elecciones, pero también cuando ganó, no ganó la Cámara Baja. ¿Qué quiere decir esto? El Frente Amplio tiene que lograr ciertos consensos para poder tratar de impulsar su programa, haciéndolo, logrando justamente, como decía, acuerdos. ¿Qué implica esto? Que alguna de las medidas que quiere tomar el Frente Amplio tiene que tomarlas con cierta calma o irlas manejando de a poco. Yo, de cierta forma, no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, pero digo, no sé, por ejemplo, ahora cuando tú me decís esto de mostrar cambios rápidos, entiendo por supuesto que la sociedad vota un cambio, entiendo que hay personas que no la están pasando bien, entiendo que hay poblaciones vulnerables que no tienen tiempo para esperar. No obstante, creo que vamos poco más de 100 días. Es realmente muy poco tiempo. Muchas de las personas que ingresaron a un ministerio, a una oficina o demás, se enfrentaron a situaciones realmente que no presentó el gobierno anterior. Entonces, todo eso lleva tiempo para tomar realmente las mejores decisiones. Creo además que se han tomado medidas muy buenas. El bono de los 2.500 pesos ahora para los estudiantes de primaria, las intervenciones para la situación de frontera, capaz que nos es un poco más lejanos aquellos que estamos en Montevideo, pero realmente las personas que viven en frontera estaban teniendo problemas en el sentido de que estaban consumiendo en otros países, viviendo en otros países y demás, y eso de cierta forma amedrentaba los empleos que se podían generar en esos lugares. Em, Después también, por ejemplo, en las pautas salariales, capaz que uno dirá, o yo esto lo discuto bastante, el gobierno presentó unas pautas que pueden ser, a ver, hay crecimiento, o sea, se aumenta el poder de compra, puede ser más bajo, puede ser más alto, eso totalmente discutible. Ahora, lo que es cierto y que me parece muy correcto es que el gobierno por primera vez establece tres franjas, o sea, le da prioridad a aquellos de menor salario. Eso es importante, eso no lo hizo el gobierno pasado. Entonces, ¿quiénes son los que más salario van a recuperar estos 5 años? Van a ser los salarios más sumergidos. Eso es una promesa de campaña, es una promesa que se va a cumplir y es una promesa que para mí es muy importante y que no hay consenso en la oposición sobre este tema. Entonces, por último, como esto que decía de lograr consensos y demás, y tú me decís, yo veo muchos frente amplistas enojados con Gabriel Odone, creo que es una preocupación válida y que creo que es
que sí, que no es innegable. Creo que también es un poco con la situación del ministro de Economía en general, del Frente Amplio, en el sentido de que Danilo se ganó su respeto muy bien ganado, pero al principio también era muy cuestionado. Creo que también hay que dar un poco de tiempo para trabajar. Y también, por ejemplo, en base a la encuesta que difundió Búsqueda, que si no me equivoco es la única, al menos que yo he visto hasta ahora, el ministro que tiene la mayor aprobación de la población hasta ahora son dos, que son Lustenberg y O'Donnell, creo que están empatados. Entonces, es verdad, puede ser. Yo de Luelkins no voy a hablar porque me enoja también algunas situaciones. Voy a estar encantado de participar en algunos talleres que espero abordar en este tema. Pero en la parte de Gabriel, hay, si no me equivoco, cerca de un 50% de la población de que le da la aprobación. Capaz que no somos todos los frente amplistas, pero creo que el equipo económico va en la dirección correcta, creo que tiene una sensibilidad de izquierda. A veces los mecanismos pueden parecer no tan diferentes de la derecha, pero no entiendo que necesariamente eso sea un problema. Sí, a veces me gustaría que la discusión de los impuestos o de por qué son necesarios y demás se dé desde un lugar más de izquierda. Espero haberte respondido, Tito. Sí, gracias, gracias. Por favor. Hay que seguirla para más adelante. Encantado. No sé quién iba, no sé si Álvaro vos estabas, Yo te estoy Pablo pidiendo la Pereira. palabra. este, Pablo bueno, Pereira y después Daniel Pato. gracias, muchas gracias. Hola, Sacar, Pablo. Bien, voy yo entonces. antes ¿Me que toca? hables, Sí. Hola, Pato. Hola, Pablo. Pato, ¿querés decir algo? ¿No? Vas Bueno, vos, Pablo, vas vos, Pablo. dale, bien. Me engancho un poquito en lo que veníamos porque lo que plantearon Amanda, tanto Amanda como Tito, digo, era alguna de las cosas que a mí me resonaban un poquito desde otro ángulo. No, primero que nada, y a él también felicitarte, digo, porque me pareció que fue muy buena la forma en que presentaste el tema. Digo, yo sé que es un tema muy árido. Yo alguna cosa he tenido formación en la facultad de esto y la verdad que lo presentaste muy bien como para darnos un buen punto de partida para que todos podamos discutirlo. Y creo que en la línea de lo que planteaban Amanda y Tito, creo que precisamente eso es lo interesante, ¿no? De estos talleres, que nos den un punto de partida sólido para tener la discusión y como decías vos, no sea como a mí me pasa también discutir por el IRPF con otra gente que votó al frente de repente y no terminan de entender el IRPF, ¿no? Entonces dice, no, yo no voy a agarrar más horas o más trabajo porque después se me va todo el IRPF, ¿no? No estás entendiendo cómo funciona el IRPF, ¿viste? Entonces, esa es una cuestión bastante habitual y creo que está muy bueno que nosotros como militantes podamos tener bases sólidas para después comentarlo. Y más allá de que comparto mucho del punto de vista que tenés vos sobre que hay que darle tiempo al equipo económico para trabajar y que obviamente no es un lugar de partida muy complejo el que nos dejó el gobierno multicolor. También está bueno esto de poder precisamente poner sobre la mesa las disconformidades que hay, ¿no? También para pensar en cómo tiene que ser abordada la comunicación. Creo que es sumamente válido lo que traían recién los compañeros en cuanto a que habría que, precisamente en una situación tan compleja, tan apretada, como bien lo explicaste vos, que estamos a nivel macroeconómico, tener mucho, digamos, prestarle mucha atención a cómo se comunican las cosas, ¿sí? Y tratar de que no suene a esto. O sea, yo entiendo lo que vos decís. Aparte, yo he visto otras entrevistas de Gabriel Odone que a mí me gustó mucho una que hizo con Gabriel Pereira, que está como una hora hablando, y es Buenísimo. fantástica. Es buenísima, porque aparte el loco trae precisamente la parte más de izquierda que no se visualiza tanto de él, ¿no? Que es de que para él lo importante es que cuando él salga de acá, no es que el rango meta esté acá, no, es que la gente pobre, la gente le está pasando mal, salga de ahí donde está. O sea, él lo dice claramente. El tema es que, claro, cuando los noticieros toman un recorte de 15 segundos de Odón y no ponen eso. Entonces Exacto. creo que está bueno que nosotros como militantes podamos transmitir eso. Mirá que, porque yo comparto la percepción de Amanda en cuanto a que en una primera visión parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. Si nosotros como militantes nos tomamos el laburo de empezar a escuchar con más detalle qué es lo que se dice y qué es lo que se hace, vamos a ver que no es lo mismo. El tema es que, claro, es muy difícil de transmitir. Y obviamente en un contexto donde hay poca plata para repartir hoy,
¿sí? Porque todavía no tenemos ese crecimiento del que hablabas vos. Obviamente que es mucho más difícil porque no podés verlo concretado de forma inmediata en objetivos. Entonces, está, mi muy torpe aporte a esto era simplemente que me parece que obviamente no sos vos que tiene que dar una respuesta definitiva sobre esto, claramente, digo, es un montón con que ya nos hayas dado un buen punto de partida para que precisamente en el resto de las jornadas estas o cuando nos juntamos en las agrupaciones podamos saber de que estamos con el mismo lenguaje, partiendo de lo mismo para hablar, y obviamente que esto creo que es, como decía, ¿no? Un desafío de cómo se comunica, y también creo que, también de que los propios políticos que están en los cargos de decisión hoy vean de generar una retroalimentación con las bases, ¿no? Digo, porque precisamente creo que es importante saber esto de que las bases obviamente no lo tienen claro, que hay que saber comunicarlo. Yo, por ejemplo, trabajo en un organismo estatal y tenemos claro que de momento se ve muy difícil que ingrese nuevo personal, o sea, va a ingresar gente como para reponerse, pero no lo que uno quisiera, ¿sí? Y entonces es todo, ¿no? Es lo que vos explicabas, digo, no es tan fácil proyectar políticas ambiciosas de gobierno cuando tu perspectiva de la plata total que tenés para repartir es acotadísima, ¿no? Pero está, eso, ¿no? Digo, cerrando esto, no era ninguna pregunta en concreto, sino creo que precisamente está bueno que hoy todos nos vayamos desconformes en realidad, porque precisamente si nos vamos desconformes es que entendimos la realidad, ¿no? Porque si dijéramos que está todo buenísimo, porque no entendimos nada. Sí, Me quedo sí. por acá. No, no, está buenísimo el aporte que haces. Me parece que es una lectura súper válida, o sea, que comparto profundamente y que me parece muy bueno y te agradezco profundamente por la reflexión. Solo sumo unos comentarios que tal vez no, por ejemplo, no hice, pero no sé, por ejemplo, este gobierno asumió y tuvo tres crisis grandes económicas que las hizo no parecer tales, pero que fueron la situación en ACE, que estaban con impagos y deudas acumuladas gigantescas. La situación del ferrocarril central, que estaba operando ya hace más de un año y que no se había pagado una sola cuota y que tuvo que arreglar el precio, que son más de 100 millones de dólares que se tuvo que comprometer, que no estaban asignados a este nuevo gobierno. Y por último, y por ejemplo ahí también sumo otra realidad izquierda, es la situación con la caja de profesionales. La caja profesional estaba en crisis, el gobierno pasó una propuesta de que se financiara sobre todo entre activos y pasivos de la caja de profesionales y tuvo que terminar acordando una situación donde el Estado somos todos, el Estado somos nosotros, el Estado es resignar, darle recursos a primera instancia, a primera infancia, educación y salud, el 50% de la deuda con aportes de todos nosotros. Entonces, también ahí, a veces no tan bien comunicado tal vez, pero bueno, el gobierno pasó una propuesta donde básicamente los quienes más iban a contribuir eran estos profesionales que tienden a percibir jubilaciones más altas y no necesariamente a un montón de personas que no asistieron a la universidad, por ejemplo. Este, bueno, no fue posible por estos acuerdos que hay que lograr para tratar de que justamente no sea peor la situación. Y ya disculpame, pero me tomo el Sí. atrevimiento de sumarme a esto que estaba diciendo vos, porque justo una compañera ponía en el chat, no habría que comunicar mejor estas cosas. Y creo que hay algo que hay que, precisamente, ahí fundamental nuestro rol como militantes, que fue cuando pasó lo de la analogía de la Ferrari chocada, ¿no? Todo el mundo diciendo, nos dejaron la Ferrari chocada, que yo, y ahí salió Done, en algo que muchos no entendieron, a decir, bueno, no es que esté tan chocada, sí, está mal. Porque ¿qué pasa? Nosotros hacia afuera del país no podemos decir, miren que el país está hecho mierda, ¿eh? Exactamente. Porque si no, no tenemos inversiones. Entonces tenemos que entender que nuestros gobernantes, el presidente, el ministro de Economía, no pueden salir a decir, ay, miren que estamos en una situación macroeconómica espantosa. No lo pueden decir, porque si no, ahuyentas inversores, que como bien explicaste vos, es una pata fundamental en lo que es el crecimiento económico, las proyecciones. Entonces ahí es donde está bueno que nosotros sepamos que esa va a ser un poco la tarea nuestra también. De decir, mirá que Orsi no puede salir a decir todas las cagadas que nos dejaron, porque si no los inversores van a decir, pero ¿estos cómo van a hacer para salir? Porque realmente es una situación complicada. Y ahí es donde nosotros, en el mano a mano con los compañeros, sí podemos decir eso. Mirá, podemos compartir o no
yo entiendo a la compañera que dice, tendrían que salir a decirlo. Sí, pero capaz que analizaron que capaz no estaba tan bueno salir a decirlo de esa manera, porque no se lo ven los frente amplistas de acá adentro, sino que lo ve el empresario de allá de India, que estaba pensando en si venir o no venir, y ve a O'Donnell diciendo, no, esto es una cagada, y, no voy nada. ¿No? Exactamente. Entonces, dimensionar el por qué a veces se comunica o no se comunica, que insisto, yo también concuerdo con la compañera que todavía tenemos que repensar un poquito más cómo se comunica, pero bueno, hay cosas que las entiendo. Hola, hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola, no sé quién está hablando. Está el Yo no tengo Pato y problema, pero después Emilia y tengo el después el problema Colo. de respetar el orden. Está el Pato, después Emilia. Y hay preguntas en el chat, Ana Clara. Lo que pasa es que no sé, digo, porque se levantan la mano y no sé, dispónganlo ustedes, pero Si les parece, dejo las preguntas del chat para el final y los Sí, dejo sí, hablar ustedes primero los primero. que levantaron la mano, sí. Bueno. Sí, yo levanté. ¿Sabés qué te voy a pedir? Si podés Sí, sacar de pantalla la plaqueta del PowerPoint. por supuesto. Bien. Porque así nos podemos ver todo y te ayudamos cuando levantan la mano o algún compañero quiere decir Bien, algo. me ¿Está? parece muy bien. Bueno, Yael, realmente preciosa la charla, muy entendible, muy pausado, realmente existe una actividad docente excelente. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, Anotado. tú te referiste que la forma de aumentar el PBI era atrayendo capitales extranjeros. Sí, Bueno, ¿por qué no nos jugamos nada a lo que es la producción, el consumo interno? ¿Por qué no el Estado invertir más? Porque el cuento de los capitales extranjeros los tenemos ya desde hace muchos gobiernos y de diferente palo. Y estamos como repitiendo nuevamente, llamemos a los extranjeros para que inviertan y nos salven la situación. Hay experiencias de otros países que se jugaron más al mercado interno. Yo sé lo que me vas a decir que es que no tenemos número, porque es un país muy chico, como para hacer inversiones que permitan levantar los niveles que realmente necesitamos. Pero me parece que tenemos que intentar ser un poquito más imaginativos. ¿en qué país estás pensando, por ejemplo? No, no, yo qué sé, Brasil hizo una inversión interna bastante importante, por eso no son comparables, pero es el ejemplo más cercano. Eh, Bien, de cualquier forma, no sé, a mí me da mucho temor seguir pensando en el extranjero, porque ahí va la segunda pregunta, si contestar las dos. dale. Resulta que los mecanismos de incentivo para atraer a los extranjeros a invertir, generalmente es perdiendo nosotros determinadas posibilidades de ganancia, porque se les bajan los impuestos, se los exoneran de una cosa, se exoneran de otra. Y resulta que además, después de el impulso inicial, cuando los extranjeros vienen a poner su obra y tienen grandes contrataciones de trabajadores, cuando empiezan a funcionar sus máquinas, y eso pasó con UPM, por ejemplo, de lo que eran 5.000 trabajadores, contándolo en relación directa y relación indirecta, terminaron quedando 500. Entonces, también es una preocupación, primero, por lo que decían los compañeros anteriores, que es un discurso muy parecido al que hace la derecha, incentivemos la inversión extranjera, y por otro lado, porque los incentivos nos terminan quitando las ganancias, o los tenemos metidos en zona franca o cosas por el estilo. Por eso te quería ver tu opinión. Dale, encantado. Bueno, la primera es, bueno, ¿por qué incentivar tanto la atracción de inversiones o por qué tratar de darle tantos beneficios a la inversión privada o por qué tanto la inversión privada y no tanto la pública? Ahí sí te como dos comentarios. El primero es, bueno, ¿por qué no apoyarse en el consumo interno, en el mercado interno? Como tú mencionabas, este es como un poco un consenso que hay. Uruguay intentó, a- cuando el periodo de sustitución de importaciones, digo, otros países de América Latina tuvieron ciertas iniciativas de apostar al mercado interno.
Es más, se podría pensar que durante los gobiernos del Frente Amplio, y de cierta forma pasa, porque cuando tú aumentás el salario real, estás aumentando la capacidad de consumo de tu población y por ende estás apostando de cierta forma al mercado interno. Es decir, eso se hace de cierta forma. Sucede que, como tú bien decís, Uruguay es un mercado chico. Entonces, eh, te voy a simplemente poner un ejemplo, ¿no? Porque hoy escuchaba, estaban hablando del hidrógeno verde, y bueno, como estoy en el Ministerio de Ambiente, trato de escuchar y estar al tanto de esos temas. Las plantas de hidrógeno verde tienen una capacidad de generación de energía que es inmensa, inmensa, y que no, sí, y que se pensaría si se instala en Uruguay para exportar energía, porque no la consume Uruguay. Uruguay está bastante bien en sus demandas energéticas, puede necesitar, pero sería para la exportación porque el mercado local no sería el único que estaría interesado o no daría abasto en el mercado local. Entonces, eso sucede cuando vos pensás, por ejemplo, instalar una fábrica y necesitas y vas a producir para, invento, 10 millones de personas, 5 millones de personas, 1 millón de personas. Uruguay es un mercado poco atractivo porque somos 3 millones de personas, es un país que además es un país que no es desarrollado. Esa es una realidad, es un país que está bastante bien en la región. La región es una de las regiones más desiguales del mundo, donde el resto de los países están muy complicados con crisis de deuda, alta pobreza, salarios reales muy sumergidos. Entonces, apostar al mercado interno de Uruguay, que es muy chico, es realmente muy limitado. Uruguay no tiene esas dimensiones de escala, no puede desarrollar una industria en base a lo que se consume acá. En general, lo que uno ve en la experiencia cuando ve, por ejemplo, países como Inglaterra, Estados Unidos, muchos otros países, China, por ejemplo, los países asiáticos que cuando desarrollaron industrias se hicieron desarrollados, bueno, lo primero pusieron un montón de tarifas, es decir, bueno, se produce acá y no se compra afuera y se compra acá adentro, pero además tenían tamaños de población, o sea, millones y millones y millones de personas que les permitían hacer ese desarrollo. ¿No? Lo que ve que, por ejemplo, el CEPAL en los 70, 80 y demás y antes incluso, de cierta forma como decía, bueno, ¿por qué los países no buscan una estrategia de desarrollo interna? Y uno lo que ve en Uruguay es que cuando apuesta al mercado interno, no da necesariamente abasto para dar el salto de desarrollo. Y bueno, ¿y por qué no la inversión pública? Traté de abordarlo brevemente en la presentación, pero es justamente esto. Invertir implica gastar muchos recursos. Este, por esto, si la tiene que hacer el público, la inversión, hoy el país no tiene esos recursos porque está gastando muy por encima de lo que tiene. Puede gastar un poco más, pero si decide hacer una gran inversión, realmente no le queda espacio para gastar en otras cosas. ¿Por qué? Porque si el país se endeuda, se sobreendeuda, va a empezar a pagar mucho más de deuda y entonces todo lo que trató de hacer ahora se lo va a terminar comiendo en tener que pagar más por la deuda que tomó. Entonces, por eso la inversión pública requiere que vos tengas plata en la caja pública, que hoy el país no tiene. Entonces, por eso, si es el privado el que hace una inversión, es el que desembolsa, no sé, por ejemplo, 5.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, no es el país el que lo tiene que poner y puede destinar esa plata a otras cosas en el corto plazo. Después, los incentivos a inversiones. Eso también los incentivos a las inversiones es una de las principales políticas de foco que está haciendo el Frente Amplio hoy, y el equipo económico. Es decir, sí, se daban un montón de incentivos, el Frente Amplio lo reformó y lo hizo muy bien. Se daban un montón de incentivos a inversiones. Por ejemplo, una bastante criticada es, no sé, por ejemplo, a la construcción. El Frente Amplio trató de impulsar mucho la construcción de viviendas, justamente para que haya más casas y bajara el precio de la vivienda y se volviera más accesible para su población. Terminó pasando que el régimen, porque esto lo logran las empresas muy inteligentemente, aprovechando vacíos legales y demás, se terminó subsidiando no sé, por ejemplo, apartamentos de 100.000 dólares de un dormitorio, en Pocitos, bueno, en otros barrios, que eran justamente para sectores de altos ingresos. O sea, se tiene que ir revisando. El Frente Amplio lo hace, y lo va a hacer en este periodo y se va a presentar en la ley de presupuesto, tal como me consta. Sucede que, y hay estudios hechos muy serios sobre el tema, y lo que dicen es, a ver, el sistema que tiene Uruguay para atraer inversiones es efectivo. Es decir, lo que se gasta en atraer inversiones es menor a lo que se recibe, y si no se hicieran efectivamente esas inversiones, se analiza su conjunto, ¿no? O sea, todas las que hace generan un beneficio positivo. Ahora, cuando uno va caso a caso, como puede ser este caso de la construcción que te mencioné, puede ser que alguna se tenga que revisar y lo está haciendo el equipo económico. Pero es verdad que se necesita esa inversión privada porque en el corto plazo puede tener fui silenciado, creo. Sí, Perdón. Pero eso, si el país recibe y puede
contratar, puede tener contratadas 2.000 personas, bueno, capaz que por 5 años tiene 2.000 nuevos puestos de trabajo, recibe una inversión, se le instala una fábrica, produce, exporta. Tal vez en 10 años no es tan claro la instalación de algunas industrias, pero durante esos años que te permitió generar un montón de recursos, vos pudiste volcar esos recursos a darle de comer a la pobreza infantil, por ejemplo, volcarlo a la educación, volcarlo a otras políticas, pero volcarlo a otra inversión pública. Entonces, por eso es que se busca tanto la inversión privada. Sí, por supuesto que una persona que, a ver, esto es hasta intuitivo, un inversor que viene de afuera lo que busca es generar este, rendimiento y que se le valorice su inversión. Si uno, y todos somos conscientes que Uruguay no tiene un mercado muy grande para consumir, lo primero que van a hacer es tratar de vender para afuera. Eso es una realidad. Ahora que se te instale todas esas industrias, toda esa inversión te permite generar un montón de recursos que durante un montón de años te mueven realmente la aguja, más a un país tan chico como Uruguay. Ahora Emilia Robaina, después Colo. Bueno, buenas noches, Yael, muchas gracias, muy clara la explicación. Y yo te quería hacer dos preguntas, creo que son. Una es que nosotros hablamos del crecimiento económico, pero la primera pregunta sería si ese crecimiento tiene un límite. Y si ese crecimiento, que nosotros, o sea, de la forma en la que estamos creciendo, em, de qué forma lo hacemos. Y si esas formas tienen una perspectiva de protección del ambiente, porque ahora con lo que vos estabas hablando, de que creo que con los primeros eh, gobiernos del Frente Amplio se hicieron muchas inversiones y por lo que tengo entendido vinieron, un ejemplo, las pasteras de celulosa, ¿no? Y hoy en día lo que estamos viendo es que estas pasteras están contaminando el agua, los ríos, están contaminando el aire y a las personas que viven cerca de Paso de los Toros, por ejemplo. Entre otras empresas multinacionales extranjeras y locales también que contaminan, ¿no? Que la consecuencia de su actividad económica, de su actividad productiva, termina siendo la contaminación, ¿no? Entre otras cosas. Y esto tiene que ver con la salud, porque no solo se contamina la tierra, sino los cuerpos de las personas y eso resulta en enfermedades, como se liga el glifosato con el cáncer o como un probable cancerígeno, ¿no? Entonces, el artículo 47 de la Constitución habla sobre que es de interés general la protección del medio ambiente. Pero si nosotros vamos a nuestra realidad, estamos deforestando montes nativos, deforestando los pastizales naturales, plantando soja, plantando maíz, plantando forraje para el ganado y estamos contaminando nuestra tierra, nuestro aire, nuestra agua. Entonces, y a nosotros, ¿no? A las personas, a las poblaciones rurales. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Para preguntarte si nuestra economía tiene una perspectiva de cuidado del ambiente o si tiene en consideración a la hora de números, de costos, los, em, la contaminación o los problemas a nivel de salud comunitarios, sociales que está generando la actividad económica. Eso. Muchas gracias por la explicación, de nuevo. Por favor, Emilia, un gusto. Bueno, la primera pregunta que me haces es si el crecimiento tiene un límite. Esa es una de las preguntas que más se hacen, o una de las preguntas que más ha surgido en el último tiempo, entre todos los economistas del mundo. O sea, el crecimiento tiene un límite. Se puede pensar en siempre estar tratando de ser más ricos. Y bueno, es una pregunta que es de difícil explicación. Si uno lo piensa por el lado de los recursos naturales, a ver, la forma en que hoy está produciendo el mundo o la forma en la que está organizado hoy el sistema capitalista genera una degradación ambiental que claramente no está siendo contemplada. Los aumentos en los niveles de temperatura, los impactos climáticos, la pérdida de biodiversidad, además, digo, podríamos hablar mucho rato y yo sé que tú sabes mucho de eso, así que no me voy a extender sobre esa parte. Ahora,
tiene un límite y sí, en la medida que hayan acuerdos internacionales importantes, y ahora voy a hacer una pata, porque en lo internacional, de protección del ambiente, el mundo principalmente puede seguir avanzando. Hoy no lo tengo del todo claro, pero creo que Uruguay, por decir algo, y es como una de las principales cosas que se ve, que es el cambio climático, digo, genera un perjuicio por el 0,0005% de lo que lo hace el mundo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el 30% lo hace Estados Unidos, si no me equivoco, un 20 o 30% también lo hace China. Entonces, cuando uno ve el deterioro ambiental que se genera en el mundo, si no me equivoco, entre los países que generalmente nombramos como desarrollados, pueden ser la Unión Europea, Estados Unidos, China, la India y otro montón de países, capaz que generan el 70% de la degradación, 80% de la degradación que se genera en el mundo. Digo, cuando el resto de los países, muchas veces los nuestros entendidos como el sur global, ¿por qué? Porque enfrenta los perjuicios que generan contaminaciones de otros países, se ve o sea, en gran medida impactado cuando no genera emisiones o daños ambientales tan relevantes. Eso es como capaz que por un primer lugar. ¿Y qué sucede? ¿Por qué pasa esto? El medio ambiente y la economía tienen un vínculo muy fuerte que un economista hace muchísimos años nombró, llamó como la tragedia o el problema de los comunes. Capaz que alguno le hace le suena de algún lugar. Pero es este problema de, por ejemplo, no sé, industrias contaminantes. Hoy muchas industrias contaminantes, por ejemplo la industria petrolera, es una industria que mueve más dinero en el mundo, es una industria muy poderosa. Y sucede que si Uruguay firma un decreto para decir no contamino más y Estados Unidos no lo hace, todas esas empresas se instalan en Estados Unidos. Y ahí ni siquiera estoy hablando de si las empresas son mejores o peores para el país, pero entendamos justamente que generan un montón de empleo, un montón de inversión, un montón de recursos y demás. No estoy hablando justamente de la empresa en sí o de lo que produce y el daño que genera, sino de, pasa que Uruguay sufre los problemas mundiales del cambio climático, sufre el aumento de la temperatura, sufre, por supuesto, el deterioro de la calidad del aire, sufre de otros países de sus vecinos también la pérdida de diversidad. Entonces, hay esos problemas que está perfecto y me parece, y comparto totalmente, y lo sabes, esta preocupación por el cuidado del medio ambiente. Uruguay la tiene, ha hecho un cambio fundamental en la matriz energética. Si uno compara a Uruguay con el resto del mundo, ve que Uruguay está muy bien en sus indicadores de aportes. Fundamentalmente, sé bastante de cambio climático y Uruguay está muy bien, sobre todo en cuanto a lo que se le exige a los países con una riqueza tipo de Uruguay, porque cuando uno protege el medio ambiente o toma esas cuentas en consideración que Uruguay lo hace, de cierta forma se pierde de, por ejemplo, volcar recursos a empleo, por ejemplo, volcar recursos a educación, por ejemplo, volcar recursos a la pobreza. Creo que también es importante, está muy bien la pregunta que haces, de generar un poco más de conciencia en este sentido, porque en la medida que la población reclame más estos temas, es que la población no va a estar, porque hay una tensión, por ejemplo, entre aumentar el crecimiento o cuidar el medio ambiente. ¿Por qué el Ministerio de Economía o los distintos partidos políticos que quieren aumentar tanto crecimiento y a veces no se centran tanto en lo otro? Porque su base electoral le está pidiendo constantemente que le aumenten el salario. Entonces, creo que entender que el crecimiento tiene un límite también implica entender que, bueno, nuestro nivel de riqueza, y ahí eso es difícil porque capaz que es sencillo para ti y para mí que sabemos que tenemos una casa, que capaz que nuestra familia tiene un auto, demás, entender que vamos a ganar un poco menos, ahora para una persona que está en situación de pobreza es difícil. Y bueno, y capaz que simplemente para mencionar, yo la verdad me quedo muy conforme y es un honor para mí formar parte del Ministerio de Ambiente. Y hoy escuchaba una entrevista que es de hace un par de semanas de Fernanda Sousa que decía, bueno, Fernanda Sousa es la directora, perdón, nacional de cambio climático. Justamente que hablaba de esto, Uruguay valora ambas. O sea, Uruguay valora la protección ambiental y valora el crecimiento económico. No se le da 100% prioridad a la parte ambiental, pero sí se la valora mucho más que otros países, justamente porque se entiende que es una política importante impulsar. El Frente Amplio lo ha hecho con cambio de matriz energética, Uruguay Natural y otro montón de iniciativas que después podemos seguir hablando, pero que entiende que su base electoral también le exige otras cosas y que, bueno, es muy difícil no valorar también la parte económica. Bien, vamos a cerrar con las últimas dos personas que levantaron la mano, Colo y después Marcela. Hola compañeros, los saludo, los saludamos acá con Diana de acá del norte del país. Bueno, primero decirles que no quedé por lo menos muy conforme. Yo sé qué es lo que se pudo hacer, pero no quedé en realidad muy conforme
con el, con el tema de la caja profesionales, obviamente. Eso capaz que ninguno de nosotros, pero entiendo que es lo que se pudo hacer justamente por lo que tú explicabas de que no tenemos la mayoría que precisaríamos. Eso está bien. Igual creo que fue un parche y que la caja profesionales debe tener una autocrítica y trabajar en eso porque tienen siete sueldos de 140.000 pesos, tienen un sueldo de 900.000 pesos de gerencia. Bueno, y todavía para broche de todo, hicieron un programa informático o algo así que gastaron un disparate que se puso ahora para comunicación bueno, entonces creo que eso es lo que estamos pagando todos y más, nos duele mucho más a nosotros la gente de a pie, los obreros y los trabajadores, bueno, que tenemos salarios, más o menos normales. Y bueno, eso, la, los compañeros, por lo menos la gente que nosotros nos rodea, nos dicen, si fuéramos nosotros los no profesionales que estuviéramos sentados en el Senado, seguramente la historia hubiera sido distinta. Pero más allá de eso, mi pregunta sería la siguiente. eh, ¿Qué pasaría si si el Uruguay tomara una gran deuda como lo ha hecho algún país, ahora yo no me acuerdo cuál, este, que, que podría llevar digamos, a unas inversiones este, muy grandes hechas por el Estado, pero no claro que algo en infraestructura para poder movilizar el país, pero también para fortalecer su industria y abrir nuevos mercados y no pensar tanto si la deuda es mucha o poca, digamos, tomar un camino mucho más agresivo a la orden al momento de la deuda, pero con perspectivas de venderle a mercados africanos, mercados hindúes, eh, y bueno, esos mercados que todavía falta explorar y que no son tan protegidos como el mercado europeo, que es muy nacionalista, ¿verdad? Esa sería mi pregunta principal. Dale, encantado, Colo. Mira, la parte de la caja profesional comparto totalmente. Me parece realmente lamentable. No puedo entender aún como parte de de la oposición, ni siquiera lo tengo que justificar, o al menos no vi ninguna justificación. No la hay, pero digo, ni siquiera salieron a esgrimir los comentarios más que críticas por la situación y demás que ellos dejaron cuando se fueron. Ahora, cuando mencionás el tema de tomar una gran deuda. Como todo en economía, hay grandes discusiones que son en el fondo filosóficas, incluso bueno, yo lo pienso como una persona izquierda, digo, no sé, por ejemplo, invertir, como vos decís, en infraestructura puede ser, decir, invertir en que los niños coman. Hoy tenemos uno de cada tres niños que está por debajo de la línea de pobreza, o sea, eso es decir, que no recibe la comida que debe, que no tiene el techo que precisa, que no puede ir a la escuela y demás. ¿Por qué no invertimos ahí, que son inversiones que eso genera que nuestra población esté educada, pueda trabajar, que pueda estar bien, en esencia? Sucede que un país que toma deuda, esto lo puedes pensar como cualquier préstamo. Si vos vas mañana a un banco, pensarlo como si fueras a comprar un préstamo hipotecario, para pensar en una deuda súper grande. Si vos vas y necesitas un montón de dinero, lo primero que te va a decir la persona que te la da es, vos yo te la doy. El tema es que vos me vas a tener que pagar mucho dinero. Cuanto más deuda pedís, por supuesto, estás pagando más. Y además, Uruguay, al ser un país, toma deuda de muchos mercados, de muchos países. Entonces, toma deuda, no sé, por ejemplo, toma deuda de Estados Unidos, toma deuda de China, toma deuda de bancos internacionales. Sucede que cada vez que va tomando más deuda, el resto de las personas que le prestaron a Uruguay dicen, ojo, ojo, porque a mí me tiene que pagar y le tiene que pagar a usted, y está tomando mucha deuda. ¿Qué sucede? Si tú haces una inversión, tiene como dos componentes, ¿no? Pero el primer componente, supongamos que la inversión te sale bien, ¿no? Vos tomás deuda, decís invierto en infraestructura, invierto en primera infancia, invierto en educación y demás. La inversión la tenés que hacer hoy y los réditos los vas a ver en 10, capaz que 15 años. ¿Me explico? O sea, el que se te haya pagado sola la inversión te puede
10 años mínimo, capaz, o 15 años, pensando en una inversión así tan grande. Entonces, durante esos 10 15 años vos tenés que estar pagando la deuda, las cuotas de la deuda. Una deuda que te aumentó, que gran parte de esa deuda que vos tomás la tenés que pagar enseguida de, bueno, justamente por el crédito y por la tasa, y que durante 10 15 años, en el caso de que te salga bien la inversión, se te dificulta irlo pagando. En el caso de que la inversión no te salga bien, el país termina más endeudado y con menor posibilidad de hacer cosas. Este, entonces, esa es como una de las principales cuestiones con tomar gran deuda. Uruguay toma deuda todos los años. En los últimos años ha tomado más deuda, o sea, viene tomando más deuda. Por eso también el gobierno a veces trata de decir, bueno, hay que bajar el déficit fiscal, que lo que quiere decir es, hay que tomar un poco menos de deuda, ir un poco más lento, porque si no el resto de los países que nos prestan plata van a empezar a exigirnos más, que vamos a tener que pagarles más porque nos presten plata. Entonces, es válida, es una preocupación. Digo, hay muchos economistas de izquierda que piensan que se puede tomar un poco más de deuda y financiar inversiones de ese estilo. Lo que sí es arriesgado. Por más de que no parezca, es bastante arriesgado. Es como tomar deuda para hacer una inversión. Si la inversión no te sale, el país termina mucho más endeudado y después, cuanto más deuda toma el país, más difícil salir de esa situación. Espero haber sido claro, Colo. Al menos sobre mi perspectiva. Bien, cerramos con Marcela Castel. Bueno, si no está, podemos bichar las últimas preguntas que en realidad Se son me dos que congeló hubieron todo. en el chat. Ahora ¿Me sí. escuchan? Sí, te escuchamos. Marcela, no te escuchamos ahora. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, a mí se me desconectó todo, no sé si me están viendo o no. Se me desconectó todo. No tengo video, no tengo nada. Buenas noches a mis queridos compañeros y compañeras de la verdad. Uf, una pena. Se cortó de vuelta. Creo que se cortó. Sí. Ahora no está ni siquiera en la reunión, me parece. No, no está en la reunión. Ahí puse las dos preguntas que aparecieron en el chat. Perfecto. Trato de leerlas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es la caracterización de Uruguay como un país de renta media alta de gente? Bueno, hay como distintos estándares para mirar los países. Como si uno mirara a un jugador de fútbol, ¿no? Mirara un equipo, un plantel, viera 30 jugadores y diría, están los que juegan bien, están los que juegan más o menos, están los que juegan más o menos bien, están los que juegan mal. El problema es que cuando uno compara los países, y por ejemplo, estas situaciones, cuando uno dice, bueno, quiero ver un país de renta media alta, sucede que Uruguay, por ejemplo, cuando lo comparan con la región, es un país que tiene bastante más riqueza que los países de América Latina. Los países de América Latina tienden a ser países relativamente pobres, desiguales, con mucha pobreza, con muchos problemas estructurales, y Uruguay, este, pese a que está un poco mejor, no escapa mucho de la realidad de la región. Ahora, cuando uno lo piensa como país de renta media alta, bueno, uno tiene que pensar que de los, no sé cuántos hay, pero creo que son más o menos 200 y poco de países, uno hace un punto de corte y dice, bueno, los que están en el medio, hay renta media, y Uruguay está un poco por encima del medio. Eso es lo que se piensa. Uno compara y piensa, bueno, todo en general, el continente africano está muy mal, el continente asiático, por más de que ahora está un poco mejor, muchos países no están del todo bien. Entonces, cuando uno ve a Uruguay, en comparación con el resto del mundo, dice Uruguay es un país de renta media, es decir, es de mitad de tabla, un poco para arriba. Eso es cuando uno decimos que Uruguay no es del todo desarrollado. Y sobre todo cuando uno lo compara con los países más desarrollados, con Estados Unidos, con los países de la Unión Europea, con algunos de los tigres asiáticos y demás, Uruguay está muy lejos de esos niveles de riqueza. Pero también es verdad y es cierto que también está muy lejos de los países menos desarrollados, como pueden ser los africanos. Entonces, por eso es un país de renta media. Quiere decir que tenemos desafíos, como otros,
pero es verdad que Uruguay tiene una credibilidad, tiene historias muy buenas y tuvo momentos de crecimiento que le permiten, de cierta forma, decir, bueno, hoy la situación de la deuda es compleja, pero es un país que la puede manejar. Otros países, como vemos en caso de Argentina, como le ha pasado a muchos países latinoamericanos, como le puede pasar a los casos africanos y demás, tienen un problema de deuda o están en situaciones hoy realmente muy frágiles, donde de tener un estornudo más, puede estar seriamente en problemas. Y la última pregunta, las últimas tres preguntas dice, bueno, la primera es aumentar la inversión privada ¿a costa de qué? Bueno, inicialmente los proyectos de inversión privada tienen que tener cierto aval del gobierno. Entonces, ¿a costa de qué? No, en general, entiendo tal vez a dónde va la pregunta. Puede ser que algunas inversiones privadas no suenen del todo convincentes, pero en esencia, muchas o grandes de las inversiones privadas, pensémoslo como un PM, permitió generar, digo la parte económica, no tenemos un momento en la parte ambiental, pero la podemos discutir en otro momento, digo, genera recursos realmente genuinos y muy importantes para el país que le permite financiar las principales políticas que todos estamos demandando. Entonces, aumentar la inversión privada nos permite justamente llevar a cabo el programa de gobierno que, que todos consideramos que es muy bueno y que queremos hacerlo realidad. Después dice que es urgente que este gobierno transparente su realidad económica. Sí y no, es como un poco lo que hablábamos antes con Pablo. Bueno, sucede esto, también le está hablando a las personas a quienes le debe, o sea, a sus acreedores, le está hablando a los mercados internacionales. Entonces, tiene que tratar de Uruguay de mantener cierta calma, de presentarse como un país previsible, como un país que las cosas funcionan, que no hay una Ferrari fundida, que el país no está fundido, porque si no, en cualquier negociación internacional lo primero que te muestran estas personas es que tu país está fundido, entonces ya usan eso como ventaja. Entonces es importante que sí, por supuesto, a ver, sea transparente, porque también, más allá de los tintes políticos, como ciudadanos merecemos saber cómo está la situación de la economía, pero también hay que manejar equilibrios muy frágiles, que creo que es lo que intentó el equipo económico. Y por último, pregunta por qué no se fomenta el crecimiento poblacional. Esto es lo que verdaderamente necesitamos. Eh, Sinceramente, por supuesto que a ver, el crecimiento poblacional ayuda al crecimiento económico. Sucede que todas las políticas de fomento del crecimiento poblacional que yo he escuchado en el mundo, incluso estudiadas y demás, no están funcionando. O sea, dar más licencia a los hombres, por ejemplo, por maternidad, no mejora la tasa de crecimiento poblacional. Digo, hay muchas políticas más podrían enumerar, pero los países que han intentado acelerar el crecimiento poblacional como forma de crecimiento económico y demás, no están pudiendo. Hoy no hay una receta para el crecimiento poblacional. Es un problema y bueno, pero también tiene como todo una doble lectura. Capaz que Emilia, yo y otras personas que estamos interesados por temas ambientales, entendemos también que el aumento poblacional genera presiones sobre el medio ambiente. Y esto creo que también hay que buscarle otra vuelta, ¿no? Creo que hoy tenemos suficientes personas en situación de pobreza, como por ejemplo, para empezar a tratar de preocuparnos en ellas y en ver en ellos un potencial del crecimiento de ese poblacional como factor de crecimiento económico que necesitamos, como una razón hasta ética y humana de enfocar en esa prioridad tal vez. Tantos brazos para trabajar, tantas ilusiones por llegar. Para mirarnos de frente en un encuentro de verdad y poder crecer con dignidad. Un encuentro que decida, la vertiente nos anima, un país para todos viene ya.